Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Continuamos con nuestro curso de LaTeX y el día de hoy vamos a hablar de cómo poner tablas en LaTeX. Ya hicimos un recorrido muy amplio en cuanto al paquete de color, en cuanto a las listas y vamos a empezar a agregar estructuras que normalmente son comunes en el documento como tablas, imágenes y figuras un poco más desarrolladas. Ya incluso ustedes saben cómo agregar ecuaciones también. Entonces, bueno, para las tablas vamos a tener en cuenta un par de cosas. La primera es que nos vamos a enfocar en el entorno tabular. Tabular es la estructura o es el comando reservado que nos permite incluir tablas dentro de nuestro documento de LaTeX. Dentro de él vamos a poder colocar el número de columnas, el número de filas necesarias y tantas pues como sean necesarias. Como es una estructura propia de LaTeX, la vamos a empezar con el comando begin tabular y finalizamos por supuesto con el entabular, que indica en qué momento estamos definiendo nosotros nuestra tabla. Adicionalmente a esto, tenemos varios parámetros que nos permiten alinear el documento o el texto dentro de cada una de las celdas a la izquierda, a la derecha o centrado mediante los comandos L, R y C. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo rápidamente, se los voy a explicar primero acá en código y lo vamos a ver directamente sobre la plataforma de Overleaf o sobre el editor de LaTeX que estén utilizando. Entonces, begin tabular, en tabular, los parámetros que vamos a incluir para esta tabla son que esté alineado hacia la derecha y posteriormente alineado hacia la izquierda. Ahora bien, ¿cómo definimos cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra tabla? Esto lo vamos a escribir directamente sobre el documento. Entonces, nuestro primer encabezado, que van a ser las dos primeras columnas, van a ser en este caso fruta y cantidad, lo cual indica que vamos a tener dos columnas. Posteriormente, entonces hacemos un salto de línea. Ustedes ya saben que el doble slash indica que voy a hacer un enter dentro del lenguaje de programación. Manzana i4, salto de línea, naranja i10, salto de línea, plátano i3. Esto nos va a producir o nos va a generar esta tabla como la vemos acá. Claro, no tiene la estructura que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Lo voy a colocar en Overleaf directamente para que miremos el comportamiento. De la siguiente manera. Miremos acá. Entonces, begin tabular. Él por defecto me crea un par de elementos, yo los voy a obviar mientras les explico qué son cada uno de ellos. Y acá entonces colocamos fruta. Acuérdense que el separador en este caso de las columnas es el ampersand y cantidad, salto de línea y tantas como necesite. Manzana y 4, salto de línea y 10. Y finalizamos con plátano y 3. Vemos el comportamiento directamente acá en el compilador de Overleaf. Entonces, como nos damos cuenta, aquí está nuestra tabla o nuestra forma tabular. Como les decía, R quiere decir que van a estar alineados hacia la derecha, L hacia la izquierda. Y si quiero, por ejemplo, centrar todo lo que está dentro de la tabla, simplemente pongo centering.
Podríamos hacerlo directamente así. Begin centering. Y dentro del center colocamos en este caso nuestra tabla. Entonces fíjense el comportamiento. Ahora la tabla está justo en la mitad del texto. Pero no es lo que buscábamos o no es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en una tabla de Excel o en una tabla que incluso podemos hacer en otro editor como Word. Entonces, vamos a ponerle un poquito más de forma a esta tabla que estamos creando. A ver, un segundo. Bueno, si queremos una línea horizontal para separar en este caso lo que estamos creando en nuestra tabla, y esta es una forma también de editarlo, vamos a incluir el comando reservado hline, que significa horizontal line, justo debajo de el salto de línea. ¿Cómo lo vamos a incluir? Entonces voy a irme por acá. A mi tabla. Esto va dentro del comando tabular. Y voy a colocar por acá hline. Lo interesante es que este salto de línea va a quedar justo con las dimensiones o el tamaño en el que usted haya definido su tabla, tal cual como lo vemos acá. Tenemos por acá entonces, ¿cómo le damos un poco más de forma a esa tabla? Entonces, voy a mostrarles por acá las otras opciones que tenemos. Para poder separar con una línea vertical cada una de las columnas o cada una de las filas, vamos a colocar justo después de tabular, del begin tabular, cómo quiero que estén separadas. Entonces, fíjense que aquí me dice que estoy centrado en la primera columna, centrado en la segunda columna, centrado en la tercera columna y separada con una barra horizontal. Esa barra la podemos buscar en el teclado numérico justo al lado de uno, lo cual indica que en este caso vamos a tener tres columnas. Vamos a hacer el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, pero separado con dos columnas para que obtengamos la tabla de manera como la estamos acostumbrados a ver en Excel. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bajar la centrada. Entonces, begin tabular. ¿Cuántas columnas quiero? Quiero dos columnas, pero quiero además que aparezcan las dos líneas verticales al inicio y al fin. Entonces, por acá, por acá. Fíjense que aquí le estoy diciendo que tiene dos columnas. Y lo mismo, manzana y 4. Voy a colocar por acá un line para que me separe los títulos de los elementos que estoy colocando dentro de mi tabla. Naranja y 10. Salto de línea y línea. Y plátano y 3. Y finalizo, por supuesto, con un hline. Miremos cuál es el efecto que produce eso en nuestra tabla. Acá me hizo falta un salto de línea. Y listo, perfecto.
¿Por qué no está la línea encima? Pues debo colocársela justo antes de colocar el primer elemento de mi tabla. Fíjense, Hline. Ok, me hizo falta una cosa. Fruta y cantidad. Salto de línea. Hline. Y para hacerlo un poco más robusto voy a colocar por acá el text color. Red. Fruta. Y ya conocen cómo se usa el paquete de color, entonces simplemente le voy a dar un poco más de forma a mi tabla. Color. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro primer elemento tabular, como les estaba explicando, definiendo en este caso que mi tabla va a tener dos columnas centradas y además que va a estar separada por dos o por las líneas verticales para delimitar todo el contorno. Claro, puede parecer un poco tedioso, especialmente cuando tenemos tablas muy grandes, pero les voy a ir mostrando cómo podemos depurar un poco más este comportamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero combinar varias celdas, ya sea para combinar varias filas o para combinar varias columnas? Pues también lo podemos hacer en LaTeX. En este caso vamos a utilizar un comando o un paquete, perdón, que se llama multicolumn, que pues ya viene predefinido en el paquete principal de LaTeX, lo cual me permite en este caso, valga la redundancia, unir varias columnas como una sola. El efecto que tenemos en Excel cuando le damos que combine celdas en este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, multicolumn va a tener tres parámetros. El primero es la cantidad de columnas que usted quiere, en este caso, fusionar o mezclar, la alineación centrada a la derecha o a la izquierda y el contenido que es básicamente el texto que usted quiere colocar en su tabla. Entonces, la sintaxis para poder unir, en este caso, varias celdas o para combinarlas es la siguiente. Entonces, ahora vamos a agregarle algo más a ese tabular y es la estructura table. Resulta, chicos, que normalmente cuando escribimos nuestro documento no nos conviene simplemente tener la tabla. Normalmente tiene una descripción o las tablas dentro de su documento van numeradas. Esto háblese de tesis, háblese de libros o demás. No basta solamente con colocar la forma tabular. Entonces vamos a colocar acá, yo voy a crear una tabla nueva. Begin table. Y si se dan cuenta, por lo menos aquí en la plataforma de Overleaf, él me crea la estructura table, begin table, en table. Dentro, la estructura tabular, como les acabo de explicar, dependiendo pues la cantidad de columnas y la cantidad de filas que quiera usted en su tabla. Pero esta estructura me permite poner títulos a la tabla y numerarlas, lo cual pues lo vamos a necesitar en algún momento dentro del documento. Entonces aquí automáticamente me carga dos corchetes que me indican que yo voy a poderle dar un comportamiento particular a esa tabla. ¿Como cuál? Quiero que la tabla aparezca a la derecha, quiero que aparezca a la izquierda, quiero que aparezca centrado o quiero que aparezca en una parte específica del documento. Ojo acá con esto. Para poder hacer o para poderle dar esas propiedades a la tabla, voy a incluir dentro de nuestros paquetes un paquete que es el float o flotante. Flotante para darle esas características.
Y aquí dentro de la propiedad de la tabla le voy a colocar una H mayúscula, con lo cual que le estoy diciendo a la tabla que quiero que me la coloque ahí en el documento. ¿Por qué es necesario incluir este paquete? Para que la tabla tome ese comportamiento. Si no incluimos el paquete float, lo que va a hacer LaTeX es colocarla donde tenga el espacio adecuado dentro del documento. No queremos que tenga ese comportamiento. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, quiere que su tabla aparezca justo debajo de este párrafo. Pero resulta que al no colocar el paquete de float, el flotante, y al no decirle que quiero que la coloque ahí, él perfectamente me puede decir, no, espérese porque el espacio más grande que yo tengo para colocar la tabla que usted está creando es aquí arriba. Entonces, esto me permite reacomodar un poco el documento. Miremos otras propiedades dentro de esta estructura table. Si se dan cuenta, aquí aparece un comando nuevo que es caption. Caption me permite, valga la redundancia, colocar una etiqueta o colocar una descripción a esa estructura que estoy haciendo. Entonces, miremos por acá. Aquí me la va a crear vacía y además me la va a generar con un comando por defecto o con un título por defecto que es cuadro, pero cuadro tal vez no es la estructura o no es el título que yo quiero colocarle a mi tabla. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Bueno, vamos por acá. Hay un comando que me permite cambiar el nombre y es este. Entonces, antes de empezar nuestro documento, antes del begin document, voy a colocar por acá un renew command, table name, y le voy a colocar la palabra que quiero que vaya a tomar. A ver. Perfecto. Disculpen, va después del begin document. Que no quiero que las tablas se llamen cuadros ni tablas, sino, no sé, table in English. Entonces, él cambia el nombre de la tabla con este comando. Renew command, table name y el nombre que usted le quiere colocar. Bajarlo como tabla. Listo. Aquí entonces, si se dan cuenta, en caption está la descripción. Entonces, voy a colocar algo que normalmente ustedes colocan en sus documentos. Descripción de la población a estudiar en 2023. Entonces, esta es la tabla número 1, porque fue la primera que coloqué dentro del documento y ya les voy a mostrar algo que les va a gustar bastante. Y si se dan cuenta, entonces, tiene aquí el título que refiere a esa tabla. Pero voy a completarla. Entonces, no sé. Voy a colocar por acá nuevamente el mismo ejemplo. Falta, cantidad, fíjense, line, y aquí coloco entonces, no sé, no, y 10. Salto de línea, line, manzana y 25. Line,
fruta y, no sé, 6, line. Fíjense que le estoy diciendo que tiene solamente dos columnas centradas. Fíjense cómo aparece aquí la tabla y ya aparece con su descripción. Aquí viene lo interesante, chicos. Dentro de la estructura table, y ya habiéndole colocado las propiedades para que me la coloque justo ahí donde yo necesito en el documento con el paquete float, hay otro comando reservado que es la palabra label o etiqueta en español. Y ese label me sirve para hacer referencias cruzadas dentro del documento. Entonces, usted está escribiendo muy juicioso su documento y describiendo en el texto algo como, en la tabla número 1 podemos ver la descripción de la población del 2023, etcétera, etcétera. Continúa. Más abajo usted colocó la tabla 2, hizo la descripción y etcétera, etcétera. Pero no sé, les ha pasado, yo creo, que en algún momento necesitan o se les olvidó que tenían que colocar una tabla entre la 3 y la 4 y no cambiaron la descripción o no hicieron una referencia cruzada, eso se le llama referencia cruzada. Y entonces usted describió la tabla 3 pero cuando la estaba mostrando, la 3 ya no era la 3 sino la 5 y el texto empieza a perder un poco de sentido y es muy común que pase. Entonces, este label nos sirve para hacer esas referencias o para etiquetar lo que estoy creando. ¿Cómo se usa? Si se dan cuenta, aquí el programa Overleaf me sugiere una etiqueta para esta tabla que estoy creando. Usted le puede colocar la palabra que quiera, siempre y cuando se acuerde cuál es la que va a usar. Ahora, mi consejo es que no utilice espacios para hacer las referencias cruzadas. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, la siguiente referencia. Tabla, dos puntos y descripción 2023. Esa va a ser mi palabra clave con la que voy a referenciar dentro del texto. Entonces, aquí usted hace la descripción de la tabla 1, en la cual coloca la población de bla. Y continúa escribiendo. ¿Listo? Aquí no estoy utilizando las referencias cruzadas. Pilas con los que les voy a mostrar. Más adelante, en el texto, usted recordó que debía colocar otra tabla. Pero olvidó que tenía dos tablas antes nombradas. Entonces la 1 resultó siendo la 3. Acá viene el truco, chicos. Lo voy a colocar en mayúscula. Ojo. Grilla y cursiva. Ustedes ya saben cómo se usa. Si quiero describir la tabla, y la sacar. Entonces voy a utilizar el comando reservado ref para indicarle al texto que voy a utilizar o voy a referenciar, voy a usar una referencia cruzada. Dentro de ref, si se dan cuenta, aparecen todas las etiquetas o los labels que están anteriormente en el documento. Bueno, aquí hay una para una figura, después les enseño cómo colocar imágenes en el LaTeX. Por ahora estamos haciendo tablas, entonces tabla, descripción 2023. Continúo escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ahora
la tabla 1 me apareció automáticamente aquí nombrada. Pero claro, usted mira en el código y aquí yo no tengo el número 1, tengo la referencia de la tabla número 1, la que yo asumo que es la 1. Ahora, voy a colocar una tabla antes de esta, que se den cuenta el comportamiento. Entonces, lo mismo, begin table, y lo voy a decir que la coloqué justo ahí, hacerlo con 3 columnas, y no sé, animal, raza, y como son 3 columnas, debo incluir otro ampersand, por supuesto. No sé. Line. Y aquí vendría a ser, no sé, gato. Hagámoslo con perro. No sé tantas razas de gato. No sé, bulldog y negro. Salto de línea. Y voy a colocar por acá, no sé, mamífero. Raza, gato y color, no sé. Ah, entonces, hablo para describir animales. Ah, hasta ahí. Fíjense cómo funciona. Entonces, aquí creé mi tabla. Miren, voy a colocarlo un poquito más de forma. Pongamos esto en negrilla. Entonces, usted ve y dice, la tabla 1, porque coloqué una antes, ahora la que era la 1 resultó siendo la 2, y si se dan cuenta lo hizo automáticamente, yo no le cambié absolutamente nada. Y tengo un problema. Aquí dice, si quiero escribir la tabla, wow, ahora ya no es la 1, es la 2. ¿Por qué? Porque hemos utilizado acá la etiqueta. Bueno, esta no fue, esta. Descripción 2023. Voy a colocar aquí otra etiqueta. Tab, dos puntos, animales. Entonces usted sigue escribiendo su texto. En otro momento del documento ingreso otra tabla y ahora es la de animales correspondiente a la tabla ref, porque la voy a referenciar, y fíjense que aquí me aparece. ¿Cuál necesito? 2023, no, animales. Entonces, animales es la 1, pues automáticamente él me pone el 1, y la que tenía acá como descripción 2023 es la 2. Entonces, así utilizamos las referencias cruzadas dentro de la estructura table. Continuemos por acá. Quiero crear una tabla y es más, voy a crear una justo debajo de esta para mezclar o para combinar más bien dos celdas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con multicolumn. Entonces, ojo acá. Begin table. Voy a decirle que también me lo ponga ahí. En este caso vamos a colocar 4 columnas separadas por barras horizontales al inicio y al final. Fíjense.
1, 2, 3, 4 y van a estar además centradas. Entonces, line para crear la línea horizontal de arriba. Acá, entonces, multicolumn. Y ahí automáticamente él me pide los tres parámetros. ¿Cuántas columnas en este caso voy a combinar? En este caso las 4 del inicio. Voy a decirle que las entre. Y voy a colocar por acá el mismo ejemplo, coches disponibles. Como ahí terminé entonces la cabecera, line, y acá empezamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, fabricante y modelo y color y fabricante, modelo a una clase y motor. Salto de línea, ¿cierto? Line para indicar que voy a poner una línea vertical. BMW y serie 3 y Berlina y Diesel. Vemos qué comportamiento tiene esta opción. Yo y 508 y Berlina y gasolina. Bueno, bajarla hasta ahí. Estas dos no las estoy usando. Y voy a finalizar cerrando la tabla. Entonces, miren, cómo funciona el multicolumn. Nuevamente, les repito, ¿cuántas? ¿En dónde quedó? Acá. ¿Cuántas columnas quiero mezclar? 4, que son 1, 2, 3, 4. ¿Cómo quiero que esté esa multicolumna? Centrada. Y el título, coches disponibles. Ya el resto fue lo que acabamos de ver. Y acá le voy a colocar entonces cantidad de autos disponibles por marca. Y recuerden la etiqueta. Entonces, carros. ¿Quedarán en orden? Pues vamos a mirar. Yo voy a cambiar toda esta para que me aparezca de primeras. Justo acá. Chicos, tengan en cuenta que si ustedes no colocan la estructura table, él no les va a enumerar las tablas que están nombrando, ¿vale? Entonces, y por acá otra tabla de carros que corresponde a la tabla refs carros. Como nos damos cuenta, entonces la de carros ahora es la 1, otra que ingresé es la 2 y la primera que hice ahora es la 3. Fíjense que le cambié el orden de manera automática, no tuve que cambiarle absolutamente nada. Nos falta dos cositas para terminar. La primera es, bueno, esta es una tabla con 4 filas, con 4 columnas, está muy sencilla, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una tabla larguísima? Y de hecho me lo preguntaban la semana pasada algunos de sus compañeros. Bueno, pues vamos a utilizar el paquete
long table, que funciona en esencia igual que la tabla normal, definiendo la cantidad de filas, la cantidad de columnas, solamente que en este caso, a ver si le puedo hacer zoom por acá, como son tablas que ocupan mucho más de una hoja, pues vamos a colocar en first head, que indica en qué parte finaliza la tabla. Si se dan cuenta, aquí en esta lista de frutas, otra vez, entonces tengo dos columnas, fruta y cantidad, y aquí, ¿dónde está? Acá. Entonces, aquí finalizaría la primera línea cuando la hoja ya no pueda contener más filas dentro de la tabla que usted le está colocando. Él automáticamente coloca nuevamente los dos títulos que usted tenía al inicio y puede seguir usted escribiendo su tabla. Finaliza, por supuesto, con long table. Lo último que les quería mostrar es lo siguiente. Quizá pueda parecer un poco tedioso hacer tablas a mano en LaTeX, aun sabiendo por supuesto que tengo que tener en cuenta en dónde empiezo, en dónde finalizo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿puedo crear tablas en Excel y las puedo exportar a LaTeX? ¿O existe alguna herramienta para crear las tablas en LaTeX directamente? Sí, sí existe. Por supuesto, quería que entendieran cómo funcionaban los comandos y para qué se usan. Entonces, voy a poner por acá, voy a crear una tabla en Excel y la voy a exportar a LaTeX. Yo acá no tengo Excel porque estoy trabajando en Linux, pero el principio es el mismo. Vale, entonces, igual. Frutas, cantidad, color. Es más, voy a hacer algo que les removerá la infancia. Letra, ciudad, fruta, color, apellido, nombre, cosa. Amsterdam, Anón, amarillo, Almeida, por supuesto. Se acordarán, chicos. No sé, podemos poner otra cosa. Berlín, fruta, banano, color, no se me ocurre ninguno. Ah, bueno, sí, blanco. Apellido Bermúdez, Bernardo y no sé, una bala. ¿Listo? Y así la pueden seguir llenando. Voy a hacer algo por acá. La voy a replicar. Y dirán ustedes, uff, esta tabla ya está un poco más larga. Y es común, es a veces un poco más fácil hacerla en Excel. Bueno, le voy a dar acá formato. Simplemente la voy a centrar. Y le voy a colocar por acá negrilla. Solamente para mostrarles lo siguiente. Voy a copiar esta tabla y voy a ir a una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho y que se las voy a compartir. Tables Latex. Tables Generator. Entonces, en Tables Generator, yo aquí ya tengo una.
Como se dan cuenta, a mí me encanta LaTeX, entonces, listo. En Tables Generator hay diferentes lenguajes de programación donde usted puede crear el código de su tabla. Entonces está en LaTeX, HTML, en texto plano, para crear wikis, etcétera. Por supuesto vamos a utilizar LaTeX. Y yo le voy a decir aquí que voy a pegar los datos de una tabla. ¿Cuál tabla? Pues la que acabo de hacer en Excel. Y le voy a dar cargar. Entonces, wow, ahí está mi tabla. Ahora sí le voy a poner formato. Entonces, selecciono por acá. Lo voy a poner en negrilla. Aquí ustedes tienen varias opciones para personalizar la tabla. Yo le voy a poner que me coloque todos los bordes verticales y todos los bordes horizontales. Aquí solamente me quedo con los horizontales o completa, horizontales y verticales. Y la voy a exportar así como está. Al final de esta página, usted le puede dar generar y él automáticamente entonces me crea el código de esta tabla que acabo de crear. ¿Dónde la voy a pegar? La voy a poner acá. Como se dan cuenta, es un poco más fácil de leer. Acuérdense de colocarle acá la H. Él por defecto no trae las etiquetas, entonces yo le voy a colocar una tabla creada desde Excel y por supuesto la etiqueta. De no colocar espacios en sus etiquetas, niños. Voilà. Ahí está entonces esta misma tabla que creamos en Excel, la pasamos directamente a un código en LaTeX. Si se dan cuenta, entonces ya me creó la descripción. Que no está centrada. Ah, bueno, entonces después del table póngale centering. Y automáticamente ya me la centró. Bueno. Esto era entonces lo que les quería compartir en esta semana, justo después de su descanso de Semana Santa. Les voy a dejar una tareita que incluye el uso de ecuaciones y el uso de tablas para que practiquen un poco y vayan nutriendo su documento final, el que tienen que entregar al final de este corte, que ya estamos muy pronto a cerrar. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme al correo, estaré muy atento a cualquier inquietud que tengan. Hasta una próxima, chicos. Buena tarde.